Listo. Bueno, pues ya estamos en nuestra segunda parte y nos aparece una duda. Si siempre es combinado el TDAH con hiperactividad o hay un mal diagnóstico. Entonces, no necesariamente siempre es combinado. No por tener déficit de atención, tiene que haber siempre hiperactividad. Hay pequeñitos que, ahorita se me viene a la mente uno. Qué bueno que me pregunta Lore. Hay, pequeñitos que son muy distraídos y les cuesta mucho la escuela y, pero no necesariamente son latosos ni agresivos. O sea, son muy tranquilos incluso. Hay pequeñitos que son muy tranquilos, pero siempre la mamá está batallando en cuestiones de la escuela porque ya se distrajo. Siempre la frase es, pasó la mosca y ya se distrajo, pero no necesariamente hay hiperactividad. Y justamente lo que ahorita, chistosamente, lo que estamos haciendo con esta prueba, Lore, ¿cuánto nos salió en hiperactividad? ¿Sí se acuerda? No. 8. Mm, ¿Sí se acuerda que en hiperactividad nos salió 8? sí, sí, sí. Ahorita con lo que estamos haciendo con la pruebita. Y aquí estoy, mire. En hiperactividad 8, aquí está, nuestro centil es de 80 y qué nos dice aquí, sin riesgo. Mm. Ujú. Entonces, justamente esta pruebita nos está ayudando para conocer justamente si hay hiperactividad, ajá, si hay un trastorno de conducta. Ujú. Entonces, porque no necesariamente nos va a salir siempre hiperactividad y eso es algo muy bueno. Lo divide, o sea, marca muy bien la diferencia esta prueba porque nos dice, sí, sí hay déficit de atención. Ah, y mire qué chistoso. Aquí, por ejemplo, en déficit de atención, ¿cuánto nos salió? Nos salió en riesgo elevado. Ujú. Entonces, sí, hay mucho déficit de atención y el riesgo es elevado del déficit de atención, pero en hiperactividad sin riesgo. Ahí está el ejemplo, Lore. Ujú, Sí, es que frecuentemente yo me he topado con eso, ¿no? Yo digo, también como mamá, ujú, eh, los diagnósticos, que yo digo, no soy especialista, sin embargo, pues bueno, uno pasa la mayor parte del tiempo con los niños y la verdad es que lejos de ser niños agresivos o niños hiperactivos, todo el mundo, en vez de decir solamente tiene TDA, todo el mundo dice tiene TDAH, ¿no? Y toman medicamentos para TDAH, o ah, sea, sí, nada. exactamente, sí. Es un pleito bien importante porque aquí en esta prueba, mire, aquí nos dice el TC, que es un trastorno de conducta. Como nos puede decir, no hay hiperactividad, es otro ejemplo que nos ha salido. En hiperactividad sin riesgo, déficit de atención, riesgo moderado, pero en trastorno de conducta es un riesgo elevado. Y lo que dijimos al inicio, podemos hacer un mal diagnóstico y no hay déficit de atención, pero adivine que sí hay un trastorno de conducta y nosotros pensando que es déficit de atención, pero en realidad lo que hay es un trastorno de conducta. Ujú, lo que nos está diciendo. Y entonces esta pruebita nos ayuda justo a identificar qué es lo que pasa con nuestro pequeño. Muy bien. Bueno, Lore, ¿otra duda, otra pregunta o podemos concluir con nuestra pruebita? ¿O sí contesté o, la dejo con más dudas? ¿Qué cree que no se escucha, Lore? Por si quiere participar, está en silenciador. Creo que ya no pudo hablar, Lore. Bueno, no se preocupe, continuamos, Lore. Entonces, estábamos calificando nuestra pruebita y vamos a nuestro cuadrito. Ujú. Bueno, entonces en trastorno de conducta,
Ay, no me acuerdo cuánto nos salía hace ratito. Cuando estábamos, gracias, Lore, todo muy bien, claro. Cuando estábamos simulando la prueba, ¿cuánto nos salía en trastorno de conducta? 20 creo que habíamos dicho, ¿verdad? Me parece que 20. No, En- era 21. ¿Cuánto lo es? 21. 21. Ah, gracias. Entonces nos vamos a nuestra tablita de tercero y aquí está el 21. Fíjese, ahí está. Y nos sale un centil de 95. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Riesgo elevado. Ahí era más fácil hacer acá. Un riesgo elevado, lo que estábamos platicando hace ratito, Lore. No hay hiperactividad, pero el déficit de atención y el trastorno de conducta están elevados. Y es bien normal que nos salga esto. ¿Por qué? Porque un pequeñito que tiene trastorno de conducta tiene déficit de atención, porque probablemente se deba a que el trastorno de conducta es que haya alguna situación en casa y siempre que hay una situación en casa, los pequeñitos van a estar súper distraídos. Y aquí es importante, me parece que en el módulo uno lo platicábamos, que bueno, hay un trastorno de conducta, pero sabe que también tendríamos que hacer una evaluación de a nivel intelectual, cómo está su coeficiente intelectual, porque también puede ser que haya un déficit de atención. Uno puede hacer una prueba de coeficiente intelectual y todo bien, ¿no? Hay niños que nos salen muy inteligentes y decimos, bueno, porque es bastante inteligente y también tiene déficit de atención. Ah, ¿por qué? Porque hay muchas situaciones en casa que le están provocando agresividad y por tanto, pues la escuela pasa a segundo plano, pues no le interesa. Ujú. Y a ver si se acuerda, Lore, cuánto nos salía la sumatoria de la hiperactividad y el déficit de atención. Era 8 en hiperactividad y en déficit de atención, ¿cuánto? Ay, no me acuerdo, la verdad, no. Pero nos salía en riesgo elevado, ¿no? En déficit de atención. Creo que dijimos 14. Entonces, 8 y 4, perdón, 8 y 14, 22. Entonces, aquí tenemos 22 y nuestro centil es 93 y un riesgo elevado, perdón, riesgo moderado combinado. Y entonces me bajo a mi tablita y ya tengo mis resultados. Ajá. Y conforme lo que hemos ido hablando, ya sabemos qué áreas tenemos que trabajar con nuestro pequeñito en hiperactividad y podemos dar incluso nuestras recomendaciones. Mire, pues en nuestra prueba no nos sale que tengamos, que la hiperactividad sea una situación. Sin embargo, si combinamos, por ejemplo, el trastorno de conducta, y la desatención, entonces yo sí le sugeriría que pueda realizar algunas pruebas psicológicas para ver qué pasa en cuanto al trastorno de conducta, cambios hay que hacer en casa y cómo manejar los trastornos de conducta. Aquí Lore dice, yo soy docente, entonces sería importante, Lore, incluso canalizar a psicología para que pudiera hacernos unas recomendaciones en el aula y recomendaciones a nivel familiar y ver cómo se manejan el trastorno de conducta. Ujú. Pero aquí ya descartamos que es una situación de hiperactividad. Ujú. Dudas, preguntas, hasta aquí, Lore, ¿se entendió? Sí, 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 todo muy claro. Está bonito, ¿no? Está sencilla, creo, la prueba. No está difícil. Bueno, Sí. entonces, si se da cuenta, esta es nuestra página 61 y hasta aquí tendríamos que imprimir para nuestra pruebita. Bueno, pues vámonos con nuestra siguiente pruebita, que es escala de evaluación, el SNAP 4 para niños y para adolescentes. Y nuevamente hay que colocarle nombre, género, edad y fecha. Responda las preguntas. A continuación, auto
evaluándose de acuerdo con los criterios que se encuentran en el lado derecho de la página. Después de revisar cada elemento, rodeé con un círculo el número que refleja cómo se sintió y se comportó en los últimos 6 meses. Entonces, cuando son adolescentes, no hay problema que ellos lo contesten, pero cuando son niños, sí es importante que no los puedan contestar los padres. Ajá. Si son adolescentes, vuelvo a repetir, no hay mayor problema, pero sí tienen que pensar en a partir de 6 meses hacia atrás, cómo ha sido su conducta. Y nos dice que podemos calificar con nada, solo un poco, bastante o demasiado. Ujú. Solamente voy a leer tres. La uno, por ejemplo, no presta la atención adecuada a los detalles o comete errores por negligencia en las tareas académicas. Y ya que nos conteste nada, solo un poco, bastante, demasiado. Nos dice que marquemos con un circulito el que considere que le ha pasado. 8. Se distrae con facilidad ante estímulos externos y colocamos el circulito de acuerdo a lo que el niño o el adolescente sienta. En el caso de los niños, con los padres. Y leo otra, la 16. Responde las preguntas de manera apresurada antes de completarlas. Ujú. Y así tenemos preguntas hasta la 26. Entonces, su tarea de ustedes es leerlas, léanla todas con calma para que sepan de qué trata la pruebita. Una vez que ya contestamos las preguntas, entonces, ¿cómo vamos a realizar la evaluación? Los elementos del 1 al 18, o sea, de la pregunta 1 a la pregunta 18, señalarán los síntomas principales del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ajá. Entonces, de la pregunta 1 a la 18, ¿qué va a calificar esta prueba? Hiperactividad, perdón, déficit de atención e hiperactividad. Mientras que las preguntas de la 19 a la 26 van a señalar los síntomas del trastorno negativista desafiante. Ujú. Si al menos 6 elementos están clasificados como bastante o demasiados del 1 al 9, se observan más síntomas de inatención de lo esperado en un niño o adolescente. Entonces, si de nuestras preguntas de la 1 a la 9, 6 de esas preguntas se contestaron con bastante o demasiado, ¿qué quiere decir? Que entonces sí hay síntomas mayores a lo que se espera de inatención. Si al menos 6 preguntas están calificadas como bastante o demasiados de la 10 a la 18, entonces hay mayor presencia de síntomas de hiperactividad e impulsividad de lo anticipado de un niño o adolescente. Entonces, si ustedes luego se van a dar cuenta si tiene poco o nada calificado como poco o nada, entonces no hay como síntomas importantes, ¿no? O que nosotros nos llame la atención. Dice, el cuestionario SNAP 4 es valioso para evaluar exclusivamente el primer criterio A para el diagnóstico. Sin embargo, hay otros criterios que también son imprescindibles. El criterio A, síntomas, como se observa anteriormente. Criterio B, algunos de los síntomas deben manifestarse antes de los 12 años, lo que dijimos al inicio. Los síntomas mayormente se expresan en la infancia. Aquí, por ejemplo, nos decía Lore, son para toda la vida, sí. Siempre tienen que ir acompañados de medicamentos, pues hay muchas mamis que, por ejemplo, dicen, ay, yo ya no lo quiero medicar tanto, no quiero que esto sea para toda la vida. Entonces, tiene que acompañarse siempre, por ejemplo, el TDAH. Es un poco cuestionable, es un poco dual. Sí debe de haber, por ejemplo,
se tiene que acompañar siempre con ejercicio. Pensamos siempre que los hijos que tienen hiperactividad o los alumnitos que tienen hiperactividad, tenemos que cansarlos, tenemos que agotarles esa energía, pero también cometemos el error de que no hay un tiempo de calma. Entonces los niños que tienen hiperactividad necesitan encontrar un espacio de calma para también poder empezar a vivir dentro de la calma. Ujú. Sí, sí tenemos que llevarlos a actividades, pero no llenarlos de actividades, porque de por sí tienen hiperactividad y nosotros salen de la escuela y el food y la natación y las clases de tareas y los llenamos de actividades, o sea, ya hay una predisposición de la hiperactividad y nosotros le aumentamos actividades, o sea, también nosotros estamos detonando la hiperactividad a que, a que aprendan a vivir sin estar sentados. Entonces, es que solamente se queda quieto si le doy el celular o las pantallas, la televisión. También eso hay que saberlo manejar, porque recuerden que los dispositivos, ¿qué es lo que hacen? Que va a haber una hiperactividad a nivel cerebral porque los videos, los TikToks están diseñados para que una persona esté así, poniendo atención, poniendo atención, poniendo atención. Entonces, hay una hiperactividad y nosotros le damos los dispositivos, o sea, están al mil los niños con TDAH. Tenemos que aprender a disminuir esa parte. Tienen que estar mucho en contacto con la naturaleza los niños con TDAH para que puedan ubicar este espacio incluso de aburrimiento. También les voy a mandar enlaces de apoyo de a mí de una psiquiatra que me gusta, me encanta mucho cómo explica del otro lado la hiperactividad, no necesariamente con medicamentos y con muchas actividades, ¿no? Cómo nosotros como padres incluso responder ante niños que tienen hiperactividad. Ujú. Sabernos manejar, porque como papás o como docentes llega un punto en el que decimos, ah, ya no sé cómo hablarle, ya no sé cómo manejarme. Y nuestro estado emocional como cuidadores tiene que ver mucho en cómo nuestros hijos o nuestros alumnitos van a reaccionar aún teniendo hiperactividad. Ay, ya me fui un poquito, me sale un poquito del contexto. Bueno, es que estos temas me apasionan. Sigamos. Criterio B. Algunos de estos síntomas deben manifestarse antes de los 12 años. Los problemas derivados, criterio C, los problemas derivados de los síntomas mencionados se presentan en al menos dos contextos distintos, por ejemplo, en el ámbito escolar, laboral, social y familiar. Entonces, no es como, ah, es que solamente es así en la escuela. No, tiene que repetirse en otros ámbitos, puede ser en el familiar y puede ser en el escolar, que se maneje así. Criterio D. Se observan problemas manifiestos en la vida escolar, social o familiar con resultado de los síntomas. Criterio E. Si hay otro problema como depresión, discapacidad intelectual, psicosis, etcétera, los síntomas no pueden ser atribuidos únicamente a este. Por eso nuestro tratamiento tiene que ser acompañado de otros especialistas. Es importante que este cuestionario representa únicamente un punto de partida para identificar algunos posibles síntomas primarios del TDAH. Un diagnóstico adecuado y preciso del TDAH solo puede llevarse a cabo mediante una exhaustiva historia clínica, entrevista con un profesional médico especializado. Entonces, no recuerdo si vamos a ver una entrevista, pero por eso es importante que nosotros podamos, ahorita estamos viendo la evaluación, pero es importantísimo que nosotros primero tengamos nuestra entrevista con los papás, lo dijimos al inicio, platicar con los papis y que tengan pues un acercamiento con algún neurólogo, de preferencia o psicólogo. Ya el psicólogo también tendrá que realizar su canalización para que pueda tener su tratamiento integral.
Ujú. Entonces, esta evaluación también, por favor, la vamos a imprimir y la vamos a agregar a nuestra carpeta de proyecto final. Muy bien, también está sencilla, ¿no, Lore? Esta pruebita. Sí, está muy, digamos, amigable. Amigable, exactamente. Bueno, y vámonos con nuestro diagnóstico diferencial alumnos con TDAH. Decíamos, bueno, entonces, ¿será hiperactividad o será una conducta agresiva? Esto tendríamos sí o sí que trabajarlo porque muchas veces a lo mejor tiene hiperactividad, pero también ya catalogamos a nuestro alumno como un alumno agresivo, un alumno problema, y la hiperactividad, híjole, esa sí tendría que ir un poco más acompañada del medicamento de acuerdo a sus síntomas, pero ayudaría mucho el medicamento, el tipo de alimentación, la psicoeducación de los padres para que podamos trabajar para no diagnosticar o etiquetar a los alumnos con con algún diagnóstico que a lo mejor no va. Ujú. Entonces, nuevamente vamos, nombre del alumno, su edad y el curso. Poner una cruz en las columnas del sí o no. Ujú. Entonces, conductas hiperactivas, dice, se tropieza con el de delante de la fila, le pisa varias veces sin darse cuenta. ¿Esto pasa con nuestro pequeñito? Sí, no. Se levanta de su asiento varias veces durante la clase, sí, no. Habla cuando no le corresponde y colocamos. Y aquí nos dice cuál sería entonces, porque se parecen mucho. O sea, nosotros pudiéramos pensar, por ejemplo, que este se tropieza con el de adelante de la fila, le pisa varias veces sin darse cuenta, que lo está haciendo a propósito y que es un niño problema, pero entonces la diferencia de una conducta es empuja, pega y da codazos para ponerse el primero, ¿no? Entonces aquí vemos, discute enfadado, eso sí sería una conducta agresiva, a diferencia de se levanta de su asiento varias veces durante la clase. 3. Le quita algo a otra niña o niño y colocamos sí o no. Nuevamente creo que están muy amigables, efectivamente, Lore, nuestras pruebas. Otra vez, su tarea es tómense un cafecito y léanlas con calma. Ujú. Y entonces, de acuerdo a lo que calificamos en automático nosotros, podemos hacer una sumatoria. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿No? Imagínense, tiene 13. Pero de las 13 preguntas me salieron 10 sí en conducta agresiva y pues en hiperactivas me salió 3. ¿Cuál será nuestro resultado entonces? Pues que predomina la conducta agresiva. No estamos hablando de un niño con hiperactividad, estamos hablando de un niño que tiene dificultad con las conductas agresivas. Y aquí nos viene en la parte de abajo observaciones y ahí ponemos pues nuestro resultado. De acuerdo a la prueba que se realizó o se observa que predomina mayormente las conductas agresivas teniendo un resultado 10 de 12 porque no acabo aquí, 10 de 12 teniendo un resultado con una respuesta positiva 10 de 12 preguntas. Y en las conductas hiperactivas tenemos un resultado 3 de 13, 3 respuestas positivas de 13 preguntas, lo que quiere decir que hay una predominancia de una conducta agresiva, se solicita, se recomienda canalizar al área de psicología. Y listo. Ujú. ¿Dudas, preguntas, Lore?
creo que no es difícil. Y nos dice aquí, entonces por favor, nuevamente antes de que me pase a la otra, lo vamos a imprimir, por favor, y lo agregamos a nuestra carpeta de proyecto final. Muy bien. Y nos vamos ahora con recomendaciones de actuación para los centros educativos en los casos con alumnos con TDAH. Entonces, esta es una guía práctica. Lo único que quiero, por favor, que ustedes van a hacer mm, denme ajá. Listo. A partir de la página 23 nos vamos a ir, que es lo que más. Ujú, ujú. Ay, es que todo está muy bueno, las adaptaciones curriculares de acceso. Pero nos vamos a la página 23. Ajá. Listo, página 23. Pautas y estrategias específicas para el profesor. Entonces, recomendaciones metodológicas para adaptar el sistema de enseñanza y aspectos didácticos. Entonces, uno, proporcionar a los alumnos con TDAH un ambiente estructurado y predecible. Esto se puede hacer de la siguiente manera. No voy a leer todas. Entonces, procurar información siempre de las reglas y o normas de la clase. Es conveniente que estén siempre a la vista del alumno. Entonces, una recomendación, si nosotros ya notamos que tenemos varios alumnitos, unos con problemas de conducta, otros con hiperactividad y demás, entonces esos alumnitos lo que vamos a hacer es procurar ubicarlos en la parte de enfrente de nosotros, cercanos a nosotros, y aunque pareciera que siempre estamos repitiendo, es importante, por ejemplo, yo les digo, si no quieren hacerlo del diario, cada lunes retomar las reglas de la clase. Entonces, y ponerlos de forma visual y también por escrito, tener como un reglamento. Ajá, y todos los lunes vamos a repasar nuestro reglamento para que esta repetición siempre esté presente todos los lunes. Todos los lunes vamos a checar nuestras reglas. Hola chicos, pues es lunes y queremos que tengamos una semana bien, vamos a trabajar bien toda esta semana y por eso es importante que nosotros tengamos que repasar nuestro reglamento, no corro, no grito, cuando participo alzo la mano, entonces siempre que estamos así repitiendo constantemente, no solamente le ayuda a los pequeñitos que tengan TDAH, sino le ayuda al entorno del salón y también el que tengamos un buen entorno en el salón ayuda a los pequeñitos con los que tenemos dificultades. Ay, ya me va a cerrar la sesión. Si me cierra, nos volvemos a conectar. No creo que terminemos en 9 minutos. Voy a poner voy a leer otro, perdón. Es importante que el profesor se asegure que el alumno ha recibido las instrucciones y completas. Para ello se recomienda que pida que repita lo que ha dicho, que lo escriba y se lo enseñe o bien que lo lea en voz alta. Entonces, si nosotros tenemos alumnitos con dificultades del aprendizaje de manera individual, nosotros vamos a dar las instrucciones. Entonces hay que evitar un poco en decirle, a ver, Alonso, ¿qué dije? Ayúdame. ¿Entendiste? Y entonces muy probablemente, y esto es casi por default, que no nos va a decir cuando nosotros le digamos enfrente de todos los demás compañeritos, a ver, dime qué acabo de decir. Casi siempre es un hecho que nosotros se lo vamos a tener que volver a repetir de forma individual. Entonces, esta recomendación lo que nos dice que hay que asegurarnos, y mi recomendación es que sea de forma individual,
es, a ver, Alonso, ¿entendiste lo que vamos a hacer? No, yo quiero, me gustaría que me repitas, a ver, qué vas a hacer en tu trabajo, porque quiero saber que realmente le entendiste y ya que no los repita. Si no, no los dice, nos tendríamos que asegurar. Ujú. Entonces, de estas estrategias, pautas y estrategias específicas para el profesor, la van a leer y ustedes van a elegir, ajá, toda la del 6, por favor, miren, 6.1.5, 6.1.6, toda la que tenga que ver con el 6, van a leerlas y ustedes van a elegir 10 puntos, la mano de las que ustedes les llame la atención. Ay, mira, yo no sabía, ejemplo, voy a decir ejemplo, que disminuir la duración de la tarea, organizando su ejecución por etapas e incluso valorar la posibilidad de que puedan ser complementadas en diferentes horarios. Ujú. Léanlas, elijan 10, las que ustedes, para ustedes son amigables, las que ustedes puedan realizar en su práctica que les sirvan. Ujú. Bueno, entonces eso es de la 10, las adaptaciones curriculares de acceso, que es el punto 7. También vamos a elegir 7. Voy a leer un poquito. Los alumnos con TDAH requieren adaptaciones en el método de enseñanza-aprendizaje no significativas, centradas en los aspectos metodológicos y de evaluación que se adecúen a las características de estos alumnos. Entonces, adaptaciones no significativas. ¿Ah? El niño con TDAH debe seguir su propio ritmo de aprendizaje y para ello es recomendable visualizar la atención en la medida de lo posible. Entonces, no podemos exigirle una tarea eh, como los demás alumnos que lleva 45 minutos de atención. Sí, Lore, gracias. Sí, ¿qué pasó? Perdón, una pregunta. De esas días que elegimos que nos gustaron, las escribimos igual A para... mano, Ah, ok, perfecto. a mano, Lore. Gracias. Ujú. A ver, Lore, compártanos, ¿qué le ha parecido hacerlo a mano las actividades? Pues de alguna forma yo sí soy de la vieja escuela, luego dicen, de que al menos al escribir algo, se queda, ¿no? No es lo mismo nada más leerlo y subrayar que estar escribiendo. A lo mejor no se acuerda uno literalmente, pero sí, algo, ¿no? Sí. Ujú, ujú. Sí. Exacto, Lore. Sí, justo, eso es lo que queremos lograr, que tengamos un proceso de aprendizaje significativo. Ujú. Y a lo mejor no se nos queda, pero en el momento en el que a nosotros pareciera que no se nos queda, ¿no? Eso se llama el subconsciente, ¿no? Pareciera que no se nos queda, pero notamos algunas actitudes de algunos de nuestros alumnitos y decimos, esto yo ya lo había visto, ¿dónde lo escuché? Yo lo había. Y entonces ahí aparece nuestro subconsciente y dice, ah, ya sé lo que tengo que hacer. No es información que tengamos a la mano, pero en el momento en el que algo pasa, aparece esta información. Ujú. Bueno, entonces lo mismo vamos a hacer con este punto 7. Vamos a elegir otras 10 exámenes y evaluaciones. Entonces, ¿qué nos dicen dentro de las recomendaciones de los exámenes con niños con déficit de atención? Es que no es muy recomendable, por ejemplo, calificar o tener en cuenta o darle mucho peso a los exámenes escritos. Ujú. Si de alguna manera tendríamos que evaluar un poco distinto, a lo mejor con exámenes orales. Ajá. Aquí nos dice cantidad de tiempo, calendario de exámenes, dar las fechas al menos con una semana de antelación, porque también otra recomendación es que las mamis tienen que tener una agenda escolar compartida con los hijos.
y acercarnos mucho con la maestra. Y aquí nos dice con una semana de antelación. Por eso es importante llevar una agenda. ¿Por qué? Porque hay que predisponerlo a nuestros pequeñitos con TDAH. La siguiente semana tienes exámenes, vamos a repasar este tema o acercarnos con la maestra. ¿Qué temas van a venir, maestra? ¿Me puedo apoyar haciendo un cuestionario, ir repasando el cuestionario, hacer preguntas de esos temas e irlos haciendo con nuestro pequeñito? No podemos, por ejemplo, ay, mañana tienes examen, tenemos que hacer un cuestionario y vamos a leer porque no se les va a pegar nada. Ujú. Si nosotros ponemos en un estado de ya, apúrate y rápido, como de estrés, el cerebro no aprende, el cerebro bajo estrés no aprende, no va a aprender de un día para otro. Entonces, por eso tenemos, aquí nos dice, una semana de antelación. Ujú. Y adaptar, por ejemplo, voy a leer otro, el formato, adaptar los exámenes para paliar el déficit de atención. La estructura en que se presentan los exámenes puede ser una buena herramienta para enseñarle a organizar la información y poder demostrarlo lo que han aprendido. Ajá. Entonces, que nosotros pudiéramos como docentes es mostrarle, cuando estamos en el examen, mostrarle la estructura un poquito o explicarle un poco la estructura a nuestro alumnito para que pueda hacer una información más digerible para él. Muy bien, aquí miren, nos marca la agenda y así elegimos otros 10 del punto 7. Ujú. Y hasta ahí. 10 del 6 y 10 del 7. Muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a compartir nuestro siguiente archivo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, Lore? ¿Sí se entiende? 10 del 6, 10 del 7. Sí. Súper. Creo que ya me va a cerrar la sesión. 1:19, pero nos volvemos a conectar. Y bueno, entonces ya tenemos nuestras recomendaciones, ya tenemos nuestra evaluación, cómo vamos a evaluar y claro, entonces aquí nos agregan un cuadernillo de actividades para el TDAH, la atención y concentración. Este cuadernillo es, bueno, tengo chicos en terapia o tengo chicos tengo alumnitos, qué ejercicios les puedo poner. Entonces, aquí nos envían un ejemplo de cuadernillos que ustedes pueden estar trabajando con sus pequeñitos. Este sí lo vamos a imprimir, lo pueden imprimir, por ejemplo, dos en una hoja y para que lo puedan ir trabajando. Si ustedes quieren mayor actividades, bueno, digo, esto entra dentro de nuestro módulo, ustedes pueden solicitar ahí en nuestra página perdón, en nuestro número WhatsApp 7223-990507, el kit de TDAH. El kit de TDAH para ustedes está en 100 pesos. Entonces, el kit de TDAH